saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es martes 29 de enero de 2019. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, las 3 con 4, y me da mucho gusto saber que nos prefiere ante todas las opciones que ofrece el cuadrante y la red, porque ahora que nos encontramos en Internet, pues el panorama y el espectro se amplía de manera considerable. Estamos transmitiendo, y hay que decirlo así, para todo el mundo a través de nuestra página redam.mx. Hemos cambiado para comodidad suya la dirección redam.mx. Ahí estamos a sus órdenes en este programa Los Productores y toda la programación de Radio Red 1110 AM que usted conoce. redam.mx y en la aplicación Radio Centro. Tenemos números telefónicos para que nos llame. Le pido por favor que participe. Llámenos, comuníquese con nosotros para que nos ayude a enriquecer este diálogo que tratamos de poner aquí y de incentivar para mejorar, o cuando menos tener diferentes puntos de vista e ir normando criterio. 50 95 11 10, 50 95 11 10 y 01800 711 1110. Estamos a la mesa, Ricardo Silva, Edgar Cruz, Pedro Manzano y un servidor, William Yarmes. Compañeros, pues tenemos que comenzar con el análisis ahora de lo que ha estado aconteciendo. Sin duda la actualidad nos lleva a trabajar todos los temas que se dan desde el ámbito noticioso, pero desde el ámbito social también, que a veces, como no están en los medios, como no están en las agendas, no se convierten en algo de interés general o actual o novedoso. Sin embargo, son trascendentes para la vida cotidiana de nuestro país. Retomando un poco el tema de ayer, Edgar Cruz, si me lo permites, sí, señor. viste las reacciones de lo que ha habido en los medios de comunicación sobre el petróleo. ¿Cómo no? Hoy se habló en algunos programas de radio sobre la declaración, fíjense nada más, por favor, ¿a qué estamos jugando? No hay que olvidar que estamos en el terreno político, pero Vicente Fox dijo: en mi sexenio se dio el menor robo de combustible que comparado con otros sexenios, ¿no? Emanado de un reportaje que hizo Forbes hace ya algunos años, o hace algunos meses, ¿no? Y entonces sale el reportaje y evidentemente dicen, sí, claro, ahí fue menos comparado porque ahí empezó, fue donde menos se dio, claro, donde menos se dio porque permitieron que continuara. O donde se empezó a abrir ese negocio, porque ya había otros más fuertes. Sí, sí, pero estamos hablando del robo de combustible como lo conocemos ahora. Sí. Y entonces ahí es en donde viene otra vez la confusión por medio del discurso, tratar de quedar bien. Y la otra cosa que a mí me preocupa y que espero que no se tome como un agravio a la libertad de expresión, pero yo creo que hay voces como la de los expresidentes que, si no tienen realmente algo inteligente que decir y que aporte a la ciudadanía o que aporte a la democracia, mejor que no digan nada. Porque la verdad, yo he estado escuchando a Vicente Fox, que ha aparecido en varios espacios, lo entrevistó Guadalupe Juárez hace unos días, lo platicamos. Sí. Él mismo tuitea. Él mismo está ahí en las redes sociales. Sí. Y eso, bueno, probablemente puede ser un divertimento, ¿no? Sí. Pero ya aparecer en los medios de comunicación y que otros medios en otros canales le hagan eco de lo que dice, como es una declaración como esta, ¿a quién quiere engañar? ¿No se ha dado cuenta que muchos sectores de la población ya han evolucionado, que son más sensibles, que son más inteligentes, que se están dando cuenta más de la realidad y de cómo nos han hecho daño? Y de pronto dice, en mi sexenio fue cuando menos se robó combustible. No, presidente, las cosas así no se resuelven y así no se quita uno la culpa de encima, porque usted era el presidente cuando se estaban dando esas cosas y seguramente lo sabía. Y seguramente solapó a los directores de Pemex, a todo el organigrama de la empresa, al gabinete que estaba a su alrededor, que seguramente se vieron beneficiados, al sindicato y a la población, que algunos se habrán beneficiado y otros que hemos sido lastimados, porque querámoslo o no, las consecuencias del crimen, como se ve, de la comisión de delitos, del robo de los bienes del país, nos beneficia todos los días. Correcto. Todos los días. Pero Edgar, solamente lo quise decir y reflexionar, haciendo eco de lo de ayer. Sí, fíjate que, bueno, respecto a Vicente Fox, yo creo que, como tú dijiste, los medios tenemos que irnos alejando de Vicente Fox. Digo, con todo respeto, pero pienso que Vicente tiene una especie de demencia. Lo digo en serio. Sí, no tengo la categoría médica para afirmar tal diagnóstico, pero sí lo veo muy mal, muy desencajado, muy deteriorado. Y no entiendo cuál es su contribución o su afán de estar en la escena noticiosa. No aporta absolutamente nada, pero sí causa ruido. Entonces, veamos. El primer escenario, pensemos que está cuerdo, que está sano y que quiere participar de la vida, de la comunicación y de la vida política y que tiene algo interesante que decir.
Pero la verdad lo que dice es que solamente mete ruido, y mete ruido en los medios de comunicación. Al meter ruido, me parece entonces que el afán es ese, el de desvirtuar y descarrilar la comunicación y llevarla hacia otro punto. ¿Por qué? Porque algo hay de culpa, ¿no? Quiso culpar a Hertz Manero y culpar también a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero. Sí. Hoy Hertz Manero me parece que respondió algo en el programa de Carmen Aristegui, pero están muy preocupados él y Calderón, y no podemos perder de vista, documentado, que dentro de su rancho, muy próximo a su rancho, hay huachicol, sí, claro. Hay escisiones, hay ruptura de ductos, y no de ahora, sino de hace tiempo. Entonces creo que ahí hay un problema muy grave. Luego, como coincidencia a lo que hablamos ayer aquí en el programa, ayer señalamos que el huachicol es importante, desde luego, que son miles de millones de pesos, pero que algo fundamental es el petróleo, la exportación de petróleo crudo. Ayer fuimos muy claros, es decir, aquí creo que no ha encontrado Andrés Manuel la decisión para poder entrar al tema. Hoy lo dibujó. Hoy dijo, y no solamente vamos a hablar del robo de gasolinas, pronto vamos a hablar y también vamos a sacar qué es lo que está pasando con la exportación de crudo. Claro. Ahí creo que hay un gran tema. Hoy, haciendo algunos cálculos, veía tantos automóviles circulando, decía, no, pero por supuesto que este es un mercado mucho más grande que el de las drogas. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Todos consumimos gasolina todos los días y no toda la población consume algún tipo de droga todos los días. ¿No? Este es un mercado grande, hasta donde sabemos, ¿no? Claro, por lo que se ve, por lo que se huele. Por lo que se huele en el ambiente. Entonces, bueno, señaló el punto del crudo, y el otro punto que había señalado Ricardo, el que basta de este asunto de los procesos, de que por los procesos no podemos conocer los nombres. Hoy Alejandro Hertz Manero, en la entrevista que le hace Carmen Aristegui, muy incisiva, muy inteligente la entrevista, dijo, bueno, es que ya basta, porque no, como está la figura jurídica, no podemos decir los nombres, porque entonces podemos viciar es lo que decíamos ayer, el juicio, y eso pues traería problemas, pero es necesario ya conocer los nombres, justo como tú lo dijiste, Ricardo, es necesario ya conocer los nombres de los indiciados, de la gente que tiene un expediente abierto. Y efectivamente, creo que ahí hay mucha tela de dónde cortar, y va a ser el proyecto del sexenio. Ayer también decía, es muy curioso que lo que está en el ángulo de dos naciones latinoamericanas muy importantes, como es México, como es Venezuela y como es Brasil, lo que está en el centro hoy de sus gobiernos es el petróleo. En México vamos a quitarnos de cosas, no es la Guardia Nacional el problema, no es el narcotráfico, ni siquiera es la migración. El grave problema económico de México y de profunda corrupción está en el petróleo. Hoy la disyuntiva, el gran problema que tiene Venezuela con dos aparentes gobiernos, que si quieren después entramos a ese tema, se llama petróleo. El interés de Brasil y de sumarse como corista de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela. Aquí hay un tema petrolero sobre todo. Sí, creo que es importante entenderlo desde esa perspectiva. En efecto, es un bien, es un producto que genera mucha riqueza por donde se vea, que ha generado pues la avaricia o la voracidad de la mayoría de los países, a pesar de lo que se dice en materia de nuevas tecnologías o de nuevos desarrollos medioambientales sostenibles y ese tipo de cosas. Pero sin embargo, avaricia, perdón que te interrumpa, me quiero bullir, hay avaricia y estupidez combinadas, una combinación explosiva, hablando de petróleo, porque una cosa es que tú tengas petróleo y otra cosa es que no lo sepas administrar, otra cosa es que te dejes influenciar por las compañías extranjeras, y otra mucho peor es que no tengas esta ética, esta moral de ser nacionalista, ético con tu gente, y que como en el caso de Venezuela se utilizó por Chávez y ahora por Maduro como un cheque al portador, como moneda de cambio. Tengo petróleo, tengo poder, y entonces puedo ponerme al brinco con quien sea, cuando ni eres empresario, ni sabes negociar, y sobre todo no eres gobernante. Creo que cuando se juntan estas dos cosas, la estupidez
y la buena o mala fortuna de tener riqueza, los resultados son explosivos, y quien sufre a final de cuentas, pues la gente que no tiene ni siquiera la capacidad para tener un voto, una opinión sobre lo que se hace con la riqueza de una nación. El petróleo significa dinero, evidentemente, y eso genera pues muchas ambiciones y desvía muchas pasiones, por decirlo de alguna manera, y entonces hemos visto cómo se pierden países, ¿no? Ya nos lo explicaron aquí algunos expertos, cómo Venezuela, después de haber sido un país inmensamente rico, se convirtió en lo que estamos viendo hoy, un país que tiene pues muchos claroscuros, de alguna manera, lo estamos viendo, una inestabilidad muy grave. ¿Perdón? Lo hundió su corrupción. Sí, desde luego, es que para allá voy. Militar, absolutamente, sí. Tienes toda la razón. Yo lo que no quisiera, no es que esté pasando aquí, pero ya sabes que me gusta siempre apuntar otras aristas. En efecto, el petróleo tiene que estar en el centro de la mesa, estoy seguro, no me queda duda. Pero al final el petróleo como tal, como producto tal, así, es más, si hoy siguieran robándose el petróleo, fíjense lo que voy a decir, si hoy siguieran robándose los combustibles, nosotros seguiríamos viviendo igual. El daño a largo plazo sí se convierte en un menoscabo a la economía del país. Pero eso no es todo, es decir, tenemos que ver el panorama completo. A mí no me vayan a querer convencer de que si el petróleo no se resuelve, por eso es que tenemos los niveles educativos que tenemos. No, y si el petróleo no se resuelve o el robo de combustible no se resuelve, no me digan que por eso no hay trabajo. Y por eso los salarios son mediocres y paupérrimos, ¿no? O depauperados, ¿no? Entonces, no me digan eso, pues. No me digan que vivimos con los servicios con los que vivimos, solo porque el petróleo es un producto que está en la mira de las grandes potencias y de las potencias medianas. Es decir, o sea, sí tienes toda la razón, Edgar, el petróleo es un tema delicadísimo. Sí, es macroeconomía. Porque simbra al mundo en general. ¿Cómo fue el tema cuando los primeros aumentos al petróleo, a la gasolina? Fue porque la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y los que no están dentro del OPEP, decidieron que iban a subir o bajar o a modificar, a manosear el precio del petróleo, y entonces sí nos afectó a nosotros. Ahí sí tenemos algún problema, porque la gasolina tiene que ver con todos los consumos de todo el mundo, digamos, ¿no? Todos los productos se transportan y requieren de combustibles. Los camiones, los aviones, los trenes, todo, ¿no? En ese sentido. Pero no perdamos de vista las otras aristas, porque yo no quisiera que el gobierno se dedique nada más a combatir el robo de combustible y que se le olvide que tiene un país que subir de nivel. Hoy nos amanecimos, nos desayunamos con la posición 139 de 180 países en la corrupción y hemos venido a la baja. Sí, perdimos 3 casillas. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Ese es un análisis que tenemos que hacer independientemente de las mediciones y de los estándares o de los parámetros. Pero ¿qué pasa? El discurso sigue siendo ese. Ok, entiendo, probablemente el robo de combustible detone que disminuya la corrupción en Petróleos Mexicanos y en alguna parte del gobierno. Pero ¿qué pasa en todo lo demás? Fíjate que ahí abro un paréntesis. Sí, es solo una reflexión y la verdad no tengo analizado el tema, solo es una sospecha que hay que hacerla a la Sherlock Holmes. Yo sí quisiera saber cuál es el proceso de medición, cómo tienen esos indicativos y quiénes son las compañías, las instituciones encargadas de hacer esa medición objetiva. Porque tengo la sospecha de que las bolsas de valores del mundo actúan dentro de esas mediciones. Tengo la sospecha que los capitales intervienen en la decisión de esas mediciones. Y también tengo la sospecha de que hay un mundo occidental, europeo y otro mundo de supremacía como es el de Estados Unidos, Rusia y China, que van a determinar mucho esos niveles que desarrollan positiva o negativamente una economía. A mí sí, no lo sé, no tengo el estudio, no lo conozco, pero sí me gustaría escudriñar, averiguar bien a bien quiénes son las compañías, las empresas, los profesionales que realizan estas mediciones y quién las audita. ¿Con qué metodología, claro? ¿Y quién las audita? ¿Quién vigila al que investiga? Porque si no, pero mira, sin ir muy lejos, mi querido Edgar, muchos años antes de que hubiera el robo de los ductos de combustible por el personal, por la gente común y corriente, como ustedes, como yo, como los radioescuchas, los internautas ahora,
mucho antes, Pemex era una empresa corrompida hasta el tuétano, ¿no? Yo tenía vecinos que eran trabajadores de Pemex. Sí. Y seguido le ofrecían a mis tíos, a mis parientes, ¿no quieres una plaza en Pemex? No, yo no sé nada de Pemex. No tienes importa. que ir. Mira, es muy fácil. Tú vamos, te llevo con fulano, sutano, firmas unos papeles, te dan tu plaza y de lo que te toque el 50% lo repartes y el otro 50% es tuyo. Te estoy hablando de los años 70. Sí, o sea, lo creo. podías tener una plaza Sí, sin pararte siquiera a la empresa y no saber nada de hidrocarburos. Únicamente tenías que repartir entre 4 o 5 el hecho de que tú existías, que eras una persona de carne y hueso, pero que cobrabas en Pemex. Sí. Te estoy hablando de los años 70. Luego descubrimos que se compraban barcos fantasmas, o equipo, o que había el doble o triple del personal necesario para que operara la empresa. Es decir, sí, efectivamente, a lo mejor hay mañas, ¿no?, para medir la corrupción, pero la verdad, no metamos la cabeza. No, desde luego que desde luego corrupto. Ni hablar. Y desgraciadamente, desafortunadamente, lo hacemos en donde más nos duele, en las empresas que deberían ser prósperas, y ya lo dijo aquel presidente que lloró tristemente en su último sexenio. Vamos a aprender a administrar la abundancia. Eso dijo López Portillo, sí. Y lo dijo seguramente porque era cierto. Seguramente tenía los números, los litros, las cantidades de producción diarias que le permitían decir la abundancia. El problema es que cuando dices, no, pero espérate, el que parte le toca la mayor parte, ¿no? Entonces la abundancia sí, pero de aquí, de mi mesa, hacia acá, ¿no? Y entonces la abundancia era para los que en ese momento estaban en la clase política. Y la verdad les ha ido muy bien. Vemos las fotos de los funcionarios de esa época viajando por el mundo. Bueno, eran realeza. Pero es algo que nació de aquí, de nosotros. No nos lo vinieron a enseñar a otros lados, no vinieron extraterrestres. Está en las venas, desafortunadamente, de los que en ese momento han detentado el poder. Bueno, pues si yo tengo oportunidad de llevarme, me voy a llevar aunque sea poquito. Pero de poquito en poquito, bueno, pues se va vaciando el jarrito, ¿no? Sí, aquí también hay que, una parte del análisis también se centra en hacia dónde vamos. De alguna manera estamos viendo todo este boquete que a esta gran empresa de petróleos mexicanos que se ha hecho en diferentes sexenios, pero yo creo que debemos de reflexionar también en el sentido hacia dónde vamos. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esto es ¿cómo le llaman? Un análisis prospectivo, a lo mejor está de veras analizando volver a todas esas áreas que fueron concesionadas a capital privado. Yo creo que se está evaluando, se está revisando que en una propuesta muy cercana se vaya a dar marcha atrás a esas empresas que se les fue concesionado ciertas áreas o ciertas áreas de Pemex, ¿no? Entonces, yo sí pienso que hacia dónde va. Yo pienso que el gobierno de Andrés Manuel sí está considerando en volver a traer a la administración estatal, lo cual va a ser un debate en el sentido de porque ya estuvo en manos públicas totalmente todo el petróleo en la época de López Portillo, pero yo creo que se está llegando a esa parte donde se tiene que evaluar si está bien como se ha operado y se le ha dejado a privados ciertas áreas de Pemex, volverlas a retomar. Yo pienso que es un tema que pronto vamos a volver, que se va a poner sobre la mesa. Hoy dijo el neoliberalismo, ¿qué hizo? Privatizar. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir privatizar? Pasar de lo público a lo privado. Y eso fue lo que hizo el neoliberalismo. Privatizar el bien público, llevarlo a bienes privados. Pero con el neoliberalismo que ha habido un aumento de la pobreza, un aumento de la delincuencia y un aumento de la corrupción. A ver, yo quiero proponerles aquí lo siguiente. Es diferente el neoliberalismo y la privatización. La privatización es un esquema que ocurre en todo el mundo y que a mí me parece que es necesaria para que funcione bien un Estado y una nación. Es decir, el gobierno no puede producir, el gobierno no está hecho para producir. Es un ente, y aquí se ha dicho muchas veces, y creo que todos en algún momento lo hemos dicho, con lo cual quiero pensar que estamos de acuerdo, el gobierno, su obligación y su compromiso es crear las condiciones y dar las herramientas para que el país se desarrolle, o para que los países se desarrollen. Entonces, el esquema de la concesión es ese. Tanto es así que nosotros trabajamos en una actividad de interés público. Trabajamos en un espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación y que está concesionado
porque no le corresponde al Estado administrarlo. Por eso les dice a los ciudadanos... Pero está prestado, no vendido. Sí, claro, a eso voy. Por eso quiero dejar muy claro, concesión y con mayúscula, ¿no? Se concesionan los bienes de la nación para su explotación, para su uso, para su usufructo, de tal manera que pueda generarse desarrollo. Si nosotros no pudiésemos tener concesiones como esta, entonces no podríamos generar fuentes de trabajo. No se desarrollarían todas las industrias que se desarrollan alrededor. Verbigracia, todos los que hacen equipos de tecnología, los que desarrollan transmisores, el mundo de la publicidad, los productos y los servicios. Es decir, a veces hay que hacer el esquema completo que parece de primaria, pero todo el país funciona gracias a eso, en gran medida. Entonces, yo no le veo problema a la concesión. Probablemente el Estado tenga que supervisar y trabajar más de cerca. Me gusta, por ejemplo, el caso de la BBC, que tiene un patronato, es una actividad pública, y tiene un grupo privado que trabaja y que invierte los recursos y que genera una marca que hoy conocemos y que respetamos, ¿no? Que tiene credibilidad y que ha generado confianza, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí creo que la concesión es necesaria. Y la privatización también, porque si no nosotros no tendríamos muchas oportunidades, ¿no? Sí. En el caso de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, yo tuve un amigo cercano, conocí a su familia, que se dedicaba a darle mantenimiento a los tanques de almacenamiento de Pemex. Era un privado que ganó la concesión y que vivía de eso, y que generaba trabajo y tenía una empresa. Entonces ese esquema creo que ya está claro. El problema es que el neoliberalismo y sus prácticas monopólicas y su marginación de la población, cuando todo lo quieren para ellos, cuando los dueños del dinero solamente quieren enriquecerse a costa incluso del trabajo de los demás y de la pobreza de los demás, entonces las cosas empiezan a fallar. Y eso fue algo que Andrés Manuel declaró y que me gustó mucho en su primer discurso, el que dio en el Congreso. Todo esa descripción que dio, y ojalá que usted que nos esté escuchando pueda volver a escuchar. Es muy interesante, claro. Esa descripción, la historia breve del neoliberalismo en México, ahí está uno de los grandes problemas, y creo que ahí es en donde se tiene que atacar. No sé si me explico. Regresar, sí, a la libre competencia, pero que realmente sea libre competencia. Evitar el acaparamiento, evitar el monopolio. No lo hay el monopolio. Ese es el tema, ¿no? Ahí es en donde está el problema. Estoy de acuerdo contigo, parcialmente. Okay. Hay muchas áreas en el país que pueden estar en manos privadas, pero hay otras que son fundamentales para la vida del Estado. Por ejemplo, el aire. El aire no se puede privatizar. Y no solo hablo del aire que respiramos. No solo hablo del aire que respiramos, sino el espacio aéreo. El espacio aéreo. No sé, imagínate que alguien privatizara el espacio aéreo, pues todas las rutas de aviones ya serían de 1 o de 10 compañías, es imposible. Pero ¿y no es el caso, mi querido? El espacio aéreo también se concesiona. Tú para tener una aerolínea debes de ganar una concesión. Concesionado sí es prestado, digamos rentado. Sí, pero lo que tienes, lo que tienes es la ruta. Sí. No el espacio. Nosotros aquí tenemos un canal, ¿no? O sea, la concesión radiofónica y televisiva, ese tipo, las carreteras, o sea, no eres el dueño de la carretera. Correcto. Tienes la opción, tienes el derecho de explotarla, pero tienes la obligación de mantenerla y de dar el servicio al que te estás comprometiendo. ¿No? Digamos, sí, concesión para explotarlas está bien, pero no venderlas, no pasarlas a manos de privados. Eso es un error. Por ejemplo, el aire, las carreteras, el agua, la luz, el petróleo, la tierra, ciertas zonas de tierra son fundamentales como los litorales, y un banco central y un porcentaje privatizado de banca para los nacionales y para los internacionales, porque hoy la banca privatizada está básicamente en manos internacionales, y la banca deja enormes dividendos que no se quedan en México, ¿no? Cuando tú le pagas a una tarjeta de crédito de Bancomer, claro, Bancomer va a generar impuestos que le va a llevar a Hacienda, pero la utilidad que quede para Bancomer no es para México. Eso es neoliberalismo. Eso es neoliberalismo. Ahora, creo sí en un capitalismo responsable. El capitalismo, estoy de acuerdo, un capitalismo social, pero ahí es donde se desbocaron. O sea, el mercado se regula solo. No, ese es el primer engaño. Exactamente, ningún mercado se está regulando solo, se marca desde arriba con los dueños de los capitales y con los monopolios, y entre ellos mismos hacen juego a los precios del mercado. Lo dijimos en otros programas. Realmente saca la cuenta cuánto cuesta producir una agüita, cuánto cuesta realmente una manzana. Hombre, pasa por cantidad de manos.
Y hay mercados acaparadores, acaparan y ponen el precio que ellos marquen. Sí, se tiene que controlar. El problema está en la desigualdad, en los excesos que hay entre el que más gana y la carencia entre el que menos gana. Hay países en Europa, sobre todo Finlandia, Suecia, me parece que Dinamarca, en donde hay leyes, regulaciones fiscales, en donde el que menos gana no puede tener tantos sueldos de diferencia, no recuerdo el número, con el que más gana. Porque entonces tu empresa no es sano. Claro. No es sano que el que gana 10 pesos tenga un jefe que gane 200,000 pesos. De acuerdo. Porque la diferencia es abismal. Y cuando hay este tipo de diferencias, lo que ocurre son las injusticias sociales. Efectivamente, alguien que invierte en un país, yo mexicano voy e invierto en España, debo de tener utilidad y me voy a traer mi capital que gano en España a México, porque aquí vivo. Pero si lo hago nada más yo, pues eso es el problema del monopolio, lo que se le llama el neoliberalismo. Pero si lo hacemos 100 y los 100 tenemos la misma oportunidad de competencia, eso es sano, porque hay un mercado regulado con reglas claras. Pero cuando el banquero te pone en tu país en torres gigantescas de 150 pisos y no lo tiene en ninguna otra parte del mundo, quiere decir que ese país le dio las facilidades y la posibilidad de llevarse una lana que en otros países no lo tiene permitido. Y es ahí donde estamos chuecos. ¿Cómo es posible que en este país, donde hay carencias, donde hay desigualdad social, venga un empresario y aquí haga una fortuna que no haría en ninguna otra parte del mundo? Eso es lo que tenemos que atacar. Claro. Y eso es precisamente lo que ocurre ahorita en la frontera. Hubo huelga el viernes, la semana pasada en Matamoros, de armadoras de automóviles, y ahora sí, las armadoras por lo menos van, creo que 3 o 4 que dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a revisar y vamos a tener que pagar. Sí, es que aquí había un contubernio, ¿no? Y creo que ha sido el gobierno con feudos de poder, con gentes empresarios, a quienes les ha dado esa posibilidad de hacer eso precisamente, esos feudos en donde todos ganan, ellos ganan y los demás pues nos quedamos viendo cómo sale el dinero, ¿no? Cómo está pasando esto. Un rubro y una nota que me llamó la atención fue el letargo de la COFEPRIS a las alarmas de desabasto de los medicamentos, los farmacéuticos. Aquí voy a esto porque creo que aquí también se van a pisar algunos callos, porque por lo que veo también la federación va a tener el control, ya no solo los estados, de comprar esos medicamentos. Y entonces incluso salieron varias notas a lo largo de la semana pasada y este fin de semana, en donde hablaban de que la COFEPRIS no estaba dando los permisos para que se compraran estos medicamentos y que esto iba a poner en riesgo el desabasto para medicamentos que son, por ejemplo, para el cáncer, para vacunas, todo esto que pues de alguna manera tiene que importarse y tiene que haber permisos para esto. Creo que también es ahí donde tenemos que poner atención, porque creo que el gobierno también está viendo este poder que tienen los genéricos, ciertas farmacéuticas, que están teniendo ese control sobre medicamentos que a veces engañan y que compran el gobierno a precios a lo mejor un poco elevados, o ahí pagándose las dádivas para que pues dámelo a mí, mejor acá, te doy esto, te doy mejor precio y nada más le pongo una sustancia más para subirle o darle. Entonces creo que también ahí tenemos que poner atención, porque así como se destapó Pemex, creo que en esta cuestión de las farmacéuticas también podemos encontrar muchas cosas hay que revisar los contratos de compra los permisos del IMSS, del ISSSTE, porque, del sector salud. Y lo sé de buena fuente, los laboratorios venden medicamentos de la generación anterior. ¿A dónde? Al IMSS y al ISSSTE. Y ellos prácticamente le hacen la receta al comprador del IMSS: mira, cómprate estos son buenos, estos los vas a utilizar, y los recientes, los más actuales, los de nueva generación, los que deberían ya desplazar al anterior, esos se van a las farmacias privadas, y el anterior, el que va de salida, porque pues ya su efectividad quedó rebasada por una nueva versión del medicamento, ese va a los hospitales públicos. Tenemos amigos del auditorio, de la red, por teléfono, por Facebook, que nos hacen favor de comunicarse con nosotros, así que vamos a saludarlos y aprovechamos para hacer una pequeña pausa, si les parece bien. Pati García dice: un gusto escucharles y verles, saludos cordiales. Saludos, Pati. Luis Cuevas dice: ex radio de prestigio, ahora es una estación cualquiera, ahora mejor escucho Spotify, ojalá los productores puedan volver a FM, mientras a escuchar por internet.
Saludos. Aunque también podríamos estar en Spotify, ¿eh? Sí. Este contenido se puede subir a Spotify. Sí. Y bueno, es un poco de paciencia, no te alebrestes, Es no te cuestión de calientes, tiempo. plancha. No, pero entiendo, creo que entiendo lo que dices, Luis. Dice ex radio de prestigio porque él escuchaba 92.1 Sí, y ahora la claro. propuesta musical de 92.1 no Ay, le ay, gusta. ay, ay. Pero Luis, quédate con nosotros en redam.mx y pronto vamos a estar en el 1110 de AM. Es cuestión de tiempo, no va a ser un periodo largo, así que te pido por favor que nos tengas paciencia y mientras aquí estamos nos puedes ver y te saludamos con mucho gusto, No Luis. te calientes, No, plancha. hombre. Franz Naranjo dice, los mejores en la radio. ¡Ole! Yo creo que está escuchando otro programa. Saludos desde Zapopan y adiós Radio Red. No, este es Radio Red, Franz. Este es Radio Red 1110 AM y vamos a regresar. De hecho, estamos regresando a nuestro nido original. Sí, Hace es el alma 24, mater. 25 años, este es el alma Ya vas a mater. empezar con los años, caray. Otra vez. A ver, saquen aquí sus identificaciones, por favor. Sí. Yo no la traigo. Ricardo Alvarado Hernández dice, qué gusto verlos de nuevo en vivo, saludos Ricardo. Carmen Villafán Barrera, extraordinarias sus disertaciones, saludos desde Nueva York, saludos Carmen. Carmen Gomar, también los extraño en la radio, ojalá ustedes y todos los programas culturales y de salud regresen pronto. Por lo pronto, Carmen, estamos en redam.mx o en la aplicación de Radio Centro, ahí nos encuentran. Por cierto que en Nueva York, que hace un frío terrible, faltan tres sesiones más del Chapo, ¿eh? Sí. Y yo creo Sí, que ya, la esta del semana, cierre va a esta ser... semana. La del cierre va a ser fenomenal porque La ahí me tiene que telenovela del soltar Chapo las sopas. está mejor que la serie. No, yo me espero a que salga en Netflix. Bueno, Juicio del Chapo. la serie de Narcos México, que tiene un protagonista que Fue al juicio el día de fue al ayer. juicio para estudiarlo, a ver cómo se movía el chapito y la cosa y así. Bueno, Aarón Martínez en la Colonia Doctores. Señores, los felicito por el trabajo que hacen y por estar de regreso. Espero que regresen al radio pronto. Tere Ramírez, un placer enorme verlos y escucharlos. Saludos, Tere. Cristi Torres dice saludos. Y Georgina Barraza Carvajal, los extrañamos mucho, qué bueno que volvieron. Programas como el suyo hacen mucha falta para reflexionar sobre el país que estamos haciendo y queremos tener. Saludos. 50 95 1110 es nuestro multilínea. 01 800 711 1110. Si vive usted aquí en el área, en la República Mexicana, y por internet redam.mx y la aplicación de Radio Centro. Ricardo Silva. Saludos a Sara Kelly Roque, que nos escucha desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro. Son las 3:36. Respiramos un minuto, ¿les parece bien? Órale. Y regresamos. Quédese con nosotros, ya volvemos, somos los productores. Sí. Recuerden que seguimos con nuestros amigos en Facebook, así que... qué buena aquí se onda, darán hay cuenta más de lo que público en estamos la cabina que en el haciendo. Sí, en aire. el aire, sí. Vénganse para acá. Qué buena onda. Ahora sí estamos a todo el mundo. Pues sí, la verdad es que sí. Un minutito y regresamos, ¿no? Nada más para respirar tantito y si nos tienen que decir algo. Ayer no nos En dejaron lo que nos la vuelven a llenar, Todos. entonces... De todos, ¿no? Mandé un mensaje en el WhatsApp. Es un comentario que faltó. Qué buena música. Pues Stan Getz. ¿Qué ¿Esta es la 1 del disco? Más, ¿no? ¿Es la 1? Ajá. Es Autumn Leaves. No, ya, sí la leímos, la de Sara Kelly. Sí. Muchas gracias. Sí. Perdón, chicos, pero en lo que bajo. Tranquila. En lo que Mientras entrego. bajes, no pasa nada. Yo quería saludar a Emilio, pero estoy no pude. escuchando. Quería saludarlo, pero Muy buena, tengo, estuvo tengo bien la algo mesa, que ¿eh? decirle. Sí, lo escuché. Se Y quería escuchó decirle pedazo. algo a propósito de lo que dijo, pero Estuvo, ya no pude ir a estuvo ver. interesante. Sí, te vi cuando fuiste que tenías la intención, pero pues. No, nada más me asomé. Teníamos ahí una multitud. No, y no importa, porque me hubiera metido, ¿no? Ujú. Pero pues no, y además quería esperar y cuando se despidió, ya faltan un poquito Sí. para la película, ¿no? Te mando otro. ¿Quieres Mando ver? otro. Sí, mando otro. Ok. Ya lo tenemos acá. Voy a comentar nada más el título de la obra y el autor, y ya me lo dejas de fondo, por favor, y ya luego le vamos bajando y regresamos a la discusión, ¿no? Ahí vamos. ¿Listos? ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? Bueno, ya son las 3 de la tarde con 38 minutos, son las 3:38. Está usted escuchando Los Productores. Ahora estamos ya de lunes a viernes a las 3 de la tarde y los domingos de 19 a 21 horas. Estamos con nuestros especiales de los domingos. Espero que usted decida quedarse con nosotros a través de redam.mx. Pronto vamos a estar en el 1110. Ténganos paciencia, por favor. Créanme que estamos trabajando, pero muy fuerte, con mucha intensidad, a marchas forzadas,
para recuperar nuestras transmisiones como son, como a usted le gusta. Y la verdad, aquí entre nos, prefiero el 1110 de AM porque tiene más alcance. Tenemos una cobertura hacia el sur del país que es impresionante, que la FM no nos daba. No la desprecio, la FM tiene muchas bondades, pero la amplitud modulada la verdad es que nos va a dar un alcance interesante con otros amigos, ¿no? Nosotros siempre hemos sido nacionales, ¿no? Y ahora somos internacionales. Bueno, aquí estamos con usted, Araceli Piña, Ricardo Silva, Edgar Cruz, Pedro Manzano y William Yarvis. ¿Qué, Ricardo? ¿Es mucho? No, es que me acordé de lo que estábamos platicando ayer de Yalitza, a ver, de Yalitza Aparicio. A ver si no nos pasa lo mismo, al rato salimos en revistas. Y ¡Qué horror! Pero van a hacer referencia a tu origen racial. El poblano, mezcla de indios Zacapuazcla, lo logró, con náhuatl, triunfó. Está en Forbes. La fama ante todo. Hágame usted el favor. Bueno, Luis Medina, qué bueno poder seguirlos por este medio. Fue un asiduo radioescucha en su horario de 9 a 10 de la noche por Radio Red. Gracias, Luis. Ahora, hay que decir que el programa se queda grabado y que lo vamos a tener en la sección de podcast, y los que nos escuchaban a las 9 y que tienen esa comodidad o esa facilidad, lo pueden hacer a las 9. ¿Qué dijo Memo? En YouTube también. Y en YouTube también, gracias. Es que ahora yo no traigo audífonos, pero sí, así es. En YouTube también usted nos puede buscar como Los Productores y ahí puede recuperar mucho material. Bueno, estamos hablando de la actualidad nacional y de la actualidad internacional. Hemos hablado del petróleo, hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de la privatización, de esta centralización que está haciendo el gobierno, que a mí a veces me parece peligrosa, no acabo de entender. A pesar de que el presidente ha hablado de la federalización, ¿no? Diciendo estos recursos van a invocar el principio del federalismo, sin embargo lo que está haciendo es centralizar, hablando de federalizar. Y esa es una reflexión que también hay que revisar. Y hablamos también, tocamos de las aristas que hay alrededor del petróleo. Edgar, con mucha razón y con sensibilidad, decía, el petróleo es un elemento toral, es un protagonista principal en la historia del mundo. Venezuela, Brasil y México están sostenidos, uno de los pilares que sostienen esos países es el petróleo, en sus intereses, en su política, en su economía y en su sociedad. Y luego yo proponía la idea de, bueno, sí, claro, pero no perdamos de vista las otras columnas que tienen que ver con la educación, con la seguridad, con el trabajo, con la alimentación, con la salud, con el desarrollo en general. Siempre tendiendo a promover el desarrollo, que no el crecimiento, que no es malo, pero el desarrollo, que tiene otras implicaciones. Y traemos más temas, ¿no, compañeros? Pedro Manzano. Claro que sí, mira, siguiendo esta línea del petróleo, pues ha habido una noticia que ha despertado mucho interés y sobre todo por lo que implica. Recientemente la administración de Donald Trump dio a conocer que va a congelar los activos de la petrolera, la única petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela SADCB, donde se están congelando, fíjate nada más, 7,000 millones en activos, y estamos hablando de 11,000 millones en ventas. ¿Qué está implicando esta decisión del gobierno estadounidense? Pues que de alguna manera se le está cortando todo, es la divisa más, es la fuente de ingresos más importante. Que ya no le va a comprar, Unidos, ya no le va a comprar petróleo. Sí, es lo que está diciendo. Y sabemos que no, y que le va a detener los pagos, ¿no? O sea, no va a tener cash. Congelar las cuentas. Congelar las cuentas, sí. Con eso quiere estrangular a Maduro. Sí, y estamos hablando que Venezuela exporta 500,000 barriles diarios a Estados Unidos. 500,000 barriles diarios. Entonces también Estados Unidos pues no va a tener esa fuente de petróleo. Pero aquí lo que está implicando, y si lo vemos en el contexto del ultimátum que mandó países de la Unión Europea, en el sentido de que le daban hasta el domingo a Maduro para reconsiderar, para llamar a elecciones libres, pues ya el plazo se vence este domingo. Tenemos entendido que mañana en Venezuela va a haber una gran manifestación que está poniendo en el debate, o está pidiendo a los militares, que sobre todo a la alta jerarquía que sostiene realmente a Maduro, que va a haber una amnistía, que reconsideren. Parece que va a ser una gran manifestación. Entonces, esta medida estadounidense sí va a pegar directamente al bolsillo, como quien dice, de Nicolás Maduro. Entonces, obviamente sí es una medida de presión, y estamos viendo que ya es un hecho que quién sabe a dónde pueda llevar, ¿no? Una de las figuras más condenables que creo yo hay en la historia de la humanidad es precisamente la de los embargos. No me parece razonable, no me parece justo, el caso Cuba, ¿no? No me parece ético.
una de las razones por las que los cubanos, hermanos cubanos, viven como viven, es precisamente a causa del embargo. Sí. Platicando con amigos que que viven en Cuba, una amiga muy cercana, casada con un cubano, con un piloto cubano, que ingenuamente yo me acabo de enterar que si no eres de nacimiento mexicano, no puedes ser piloto. No lo sabía. No puede ser. Tampoco, sí. Hay una ley que prohíbe que seas, que tengas una licencia de piloto en México. Mejor hay que apostarle entonces para ser director del Fondo de Cultura. Ahí sí, esa ley ya está arreglada, esa ley ya se resolvió. Ahí no tienes problema. Y Álvarez y Casa, que es senador, puede también emitir su voto a favor de que cualquiera pueda. Bueno, eso dijeron hace rato. Fíjate que lo que dices es muy interesante porque, claro, ninguna historia se parece a otra, pero hay elementos, ¿no? Sí. En el caso de Cuba, por ejemplo, en el año a principios del siglo XX, 1900 y pico, los cubanos se rebelaron, dijeron se acaba el yugo de los españoles, ¿no? Buscando una independencia de España que los explotó, los maltrató, en fin. Y no podían solos, finalmente no podían solos liberarse de España, y Estados Unidos intervino y les ayudó en esa liberación, inclusive hundiendo un barco español, y de ahí se detonó todo el problema. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Quedarse con la isla. Durante 59 años, vamos a redondear las cifras, y es algo que pienso que puede ocurrir en Venezuela. La intervención de Estados Unidos y de los países que se asocian a Estados Unidos tiene como fin fundamental no los derechos humanos, no la sociedad, sino el petróleo. Ahí hay un bastión de petróleo muy fuerte. Sí, pero lo más abyecto, Edgar, amigos del auditorio, compañeros productores, lo más abyecto es que te lleves entre las patas, perdón por la expresión, a la población. A la sociedad. O sea, hoy los cubanos, todos comen lo mismo, todos tienen que comer, sin embargo, tienen una escasez tremenda. Nos platicaba una amiga que el huevo llega una vez al mes cuando llega, ¿no? Por decir, ¿por qué llega? Porque se abren las fronteras, porque dan chance de que pase un producto. ¿En qué mundo vivimos que un país le tiene que dar chance a otro cuando estamos hablando de soberanía, cuando estamos hablando de autodeterminación? Probablemente pase lo mismo en Venezuela. Ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en la intervención de ninguna manera. Ahora, si entramos en el tema de las guerras justas e injustas, bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver siempre en busca de un bien mayor. Pero como estamos viendo el panorama hoy, el tablero que yo veo, al menos a mí me disgusta muchísimo. Creo que el mundo debería estar callado y polarizado. Pero en este caso específico de Venezuela, hoy el mundo debería estar callado, poniendo atención, no indiferente, sin embargo callado, esperando a ver cómo resuelve las cosas un país que tiene derecho a la autodeterminación. Hasta ahí. Y la ONU poniendo orden a todos los países. Como probablemente eso, como un mediador o como un moderador o y no como árbitro en Venezuela, sino como contenedor de los demás países. A mí lo que me llama mucho la atención es que el incendio está en América. Regularmente los incendios han sido en Medio Oriente, en Europa. En África, pero no nos hemos enterado. Exacto. En África es una página que hay que revisar. Pero no en América, no en América, cuando Latinoamérica tiene una potencia enorme en recursos naturales, en gente, en territorio, en clima, etcétera. Y ahora se incendia ahí con un mundo dividido. Vamos a ponerlo así llano, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos a favor de Guaidó, que surge de un movimiento muy criticable. Sí. Y del otro lado, Rusia, China y Corea del Norte a favor de Maduro. Ya leímos esa historia, ¿no? Ya la vimos, creo, ¿no? Bueno, ahí está muy claro. No es cualquier cosa. Pompeo, si fue Pompeo, no, John Bolton, alguien por ahí filtró algún dibujo que tenían un cuaderno dando orden de que llegaran los militares, un gran pelotón a Colombia. Fíjate, como Colombia como un asociado territorial, ¿no? Junto a Venezuela. Pero eso fue ahí algo que se le coló. Se coló. Si alguna fotografía, no sabemos si es sí una o realidad, no. Una idea, o lo soñó, pero Pompeo, por lo menos salió la idea. De acuerdo, pero Pompeo lo que sí dijo es todo el personal de la embajada que no tenga actividades fundamentales ya abandone, fuera. ¿no? Abandone el territorio. Un poco lo que pasó en Irán entre el 74 y el 81, que había que revisar esa historia, en qué se parece, cómo está interviniendo. Bueno, ¿no? se parece en que sí hay agresiones a ciertos países, ciertos sectores en Venezuela, eso es cierto. Correcto. Sí hay gente que, y es donde no podemos
tener partido. Hay gente que apoya a Maduro hasta con la vida. Claro. Y esos son muy peligrosos porque se vuelven fanáticos. Sí. Y si ven a algún disidente, a algún americano o de alguna otra ideología que no coincida con ellos, sí es peligroso. Como también es cierto el éxodo que está en los países como son Brasil y Correcto. Colombia, 2 ¿no? millones O sea, de tampoco venezolanos. podemos negar que es un hecho que está ahí. Sí. No se están saliendo Así es. por gusto Así o es. por diversión. Y es una cuentita que tenía pendiente Estados Unidos con Venezuela. El embajador Patrick Doody, ex embajador en 2008 en Estados Unidos, en Venezuela, embajador estadounidense, salió en el 2008 cuando Hugo Chávez dijo: váyanse al carajo, yanquis de mierda, siendo su principal comprador. En fin, entonces estamos en horas, en horas muy difíciles, donde este conflicto tiene que ser solucionado internamente y, insisto, con la supervisión, con la mano de la ONU, muy colegiada, y tomar las cosas en serio, pero más bien parece un pretexto para el choque. Y puede haber en esta manifestación un choque de las dos corrientes, porque hay pro Maduro y pro Juan Guaidó. Que no nos toca a nosotros, ¿no? De ninguna manera. De ninguna De manera. ninguna manera. No se puede juzgar, no se vale. Más allá de los derechos humanos, porque ahora salen muchos defensores de derechos humanos a querer opinar o a ponerse a favor de Estados Unidos para el intervencionismo, cuando los derechos humanos en México están... No, bueno, por desastre. favor, no tenemos autoridad para hablar No de hay eso. autoridad moral, No, no hay. efectivamente, no hay autoridad moral. Entonces estamos en un periodo, aunque parece que se habían dado un periodo de 30 días para que se instalen oficinas de intereses, yo creo que este periodo se va a romper y estamos en horas muy, muy difíciles porque hay nuevas declaraciones de Maduro pidiendo que Estados Unidos no intervenga y lo responsabiliza ante cualquier brote de violencia. Marcarle la responsabilidad es muy grave. Claro, porque puede brotar de muchos lados. Claro, y porque entonces ya el ya responsable puede ser siempre... pretexto para cualquiera. Porque Así digo, es. digamos que Maduro no trata a la gente tampoco con No, por supuesto. No, Maduro es indefendible. Cualquier brote de violencia, Sí. como dices, podría interpretarse como, fue el otro, y entonces, como fue el otro, entonces yo puedo intervenir. Es Así es. peligroso. Sí, claro, porque es más, podría inyectar el brote de violencia si lo vemos así, como una estrategia, ¿no? Pero ya señalarlo, es decir, cualquier brote de violencia, tú eres el responsable. Señalar a Estados Unidos de responsable tendría una respuesta, espero que diplomática, estratégica y no militar. Esperemos que Porque- todavía haya adultos en la Casa Blanca. Exactamente. Fíjate, Entonces, hace casi 60 años, John F. Kennedy plantó este programa que le costó la vida, de hecho, fue una de las cosas que le costaron la vida, este programa de ayuda a Latinoamérica. El programa era de $20,000 millones para impulsar, desarrollar, no prestar, no regalar, no subsidiar, sino desarrollar a las zonas más pobres de Latinoamérica para evitar cosas tan graves como la migración, por ejemplo, en los Estados Unidos. Claro. 20,000 millones de dólares. Es exactamente la cantidad que pide Trump para levantar el muro. Y fue lo mismo que 20,000 nos millones de prestó, dólares. fue lo mismo que nos prestó Bill Clinton cuando el error del 94. ¿No? 20,000. ¿Sí? ¿así? Sí, fue lo que prestó millones. Estados Unidos, $20,000 millones. Pues no fue poco. No, pues claro que no. Claro que Bueno, no. la cosa es que más que tener un muro, lo que debería de hacerse es precisamente un plan continental para desarrollar y derrocar al principal problema que yo veo, salvo su mejor opinión, en este continente, que es el de la corrupción. Sí. Porque en la medida que podamos educar y levantar la moral de este continente, pues podremos ser socios todos. Y de alguna manera de igual a igual, ¿no? Trabajar juntos, claro. Y la opresión que hay sobre Latinoamérica, porque Absolutamente. las naciones o los países imperialistas o potentes han tenido una opresión con Pero mira, Latinoamérica. Y allá está impresionante. Nicaragua no tarda, No tarda, también también. es una... Sí. Es una alerta que está ahí también. Es que es una región inhóspita que no le interesa a los Estados Unidos, de verdad. O sea, es un desprecio el que tienen las grandes potencias. El mundo, lo hemos dicho muchas veces, está regido por el poder económico y por el poder político. Y la globalización no es otra cosa más que ampliar el campo de juego del dinero. Yo no quiero pensar lo que está pasando ahorita y me duele muchísimo. No quiero pensar lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en El Salvador. Millones de personas han salido de esos países por la violencia. ¿Qué tipo de violencia? Para que quede claro, el de las pandillas, Sí. el de la extorsión, el del crimen organizado desde la perspectiva del narcotráfico.
te obligan a vender drogas, te obligan a pagar extorsión, así tengas una tiendita o una bicicleta con tamales, o lo que vendan allá, con arepas o lo que sea, y te obligan, si no pagas, te matan directamente, o te obligan a formar parte de las maras, que ese ha sido un fenómeno que no se ha querido controlar. Más de la mitad de la migración centroamericana es de personas que salen huyendo de sus países por el nivel de inseguridad y de violencia que tienen y porque salen perseguidos, amenazados por las extorsiones. Y eso nadie lo ha querido ver. Todo se centra en el muro y las caravanas de migrantes, que para mí hay un elemento sospechoso, ¿no? Que de pronto se organizan las caravanas y de pronto desaparecen. La migración es un fenómeno constante. Están todo el tiempo, está pasando gente tratando de llegar a Estados Unidos. Sí, y en el caso de esta región es todos los días. Miles de personas pasan todos los días por las fronteras, la del sur de México, la del norte de México, sur de Estados Unidos. Pero de pronto vienen las caravanas muy bien organizadas y Trump inmediatamente las utiliza como estandarte. ¿Ven? Ahí vienen, ¿no? Y la otra, que tampoco haya una manifestación por parte del gobierno mexicano que se la han pasado diciendo. López Obrador dice, yo respeto mucho al señor Trump. Y Trump dice, yo respeto mucho al señor López Obrador. Eso es lo único que han dicho uno del otro. Bueno, pero México, sí, bueno, está bien. Pero yo no he escuchado ninguna autoridad en México que diga, ya basta. Porque, y creo que sí, ahí sí habría que manifestarse de alguna manera, porque todo el tiempo se la pasan diciendo que los mexicanos que pasan a Estados Unidos son delincuentes, son criminales, culpan a los latinos y en gran medida a los mexicanos, los culpan de todos los crímenes que se cometen en Estados Unidos, de todos. Porque Trump es radical. Porque Trump es radical. Revisa la lista de criminales. Yo no le doy la razón. Acusados de muerte. Sí, no, son norteamericanos. La mayoría son norteamericanos. Sí, aquellos que tienen sentencia de muerte en cárceles de los Estados Unidos, la mayoría. Los grandes están superpobladas también las cárceles. Blancos y norteamericanos. Los grandes atentados perpetrados en Estados Unidos han sido por nacionales norteamericanos. Los grandes. Ahí está McVeigh y los tiroteos y toda esa serie de cosas, completamente. Sí, pero siempre en Estados Unidos han juzgado a los mexicanos como delincuentes. Siempre. Excepto Hollywood, que acaba de... Bueno, ahí sí te voy a agradecer, ¿eh? Perdón la ironía. No, bueno, pero en el fondo hay, nuevamente, un negocio con el petróleo. Mientras que eso no se solucione, no va a haber declaraciones entre Trump y Andrés Manuel fuertes. ¿Por qué? Porque si la venta de petróleo, la exportación de petróleo va a cambiar para refinarse el petróleo en México y generar petroquímica, la venta de petróleo de México a Estados Unidos va a cambiar. Cuando le deje de comprar o compre menos gasolina a Estados Unidos, la relación va a cambiar. Y entonces se va a volver tensa. Ya no compran tanta gasolina en Estados Unidos. Aquí en este programa, ¿te acuerdas? Dimos la nota del año pasado. Sí. La encargada de los verificentros en la ciudad, ella dijo, no se está comprando gasolina con la calidad que debería. ¿Te acuerdas? Y entonces Willy le dice, oiga, pero entonces no se exigen a todos. Bueno, no, es que todos tenemos que cumplir con tener bien el automóvil, a pesar de que la gasolina no venga bien. Bueno, hoy precisamente Andrés Manuel habló de una nota filtrada por Wall Street Journal que decía, no compraron tanta gasolina, por eso el problema. Y la retomó el Financiero y ya dijo Andrés Manuel, es una mentira. Podemos comprobar que compramos la gasolina, ¿no? Bueno, esos volúmenes que se compran de gasolina van a cambiar forzosamente si las refinerías se echan a andar. Lo cual va a generar otro esquema. Generar otro choque. No creo, ¿eh? Yo creo que va a generar otro esquema de negocio, Edgar, porque al final una refinería, dos refinerías, tres refinerías, no va a suplir. No suple nada de lo que se produce. Puede haber un reacomodo de negocio, sí. Eso. Y yo creo que es importante que tengamos un mini abasto propio de gasolina. Es importante. Una reserva. No puede haber tanta dependencia. Totalmente. Ahora, en el asunto Venezuela, a mí me gusta que Andrés Manuel o el gobierno de Andrés Manuel no vaya en esta con Trump. A mí me da mucho gusto porque le marca una diferencia y un frente. Más allá del no intervencionismo y la cita a la Constitución, más allá de eso, me parece que el mensaje que manda a Estados Unidos es, no te acompaño. Oye, pues nada más eso faltaba, Edgar, si te quieren poner un muro en tu puerta del norte. Pero si hubiera estado Videgaray, ya estaríamos con ellos formados. Claro, no, ya hubiéramos mandado un batallón. Bueno, a Colombia. Por agenda de Estados Unidos, se enfrentó y criticó al gobierno de Nicolás Maduro, que la embajadora de ese momento en México lo puso en su lugar. Dice, ¿con qué calidad moral vienes a criticar a Venezuela? Claro.
completamente. Para terminar en este minuto que nos queda, compañeros, quiero saludar a Luis Medina, que dice saludos a mi amigo Eric Sanjuanpa, que los está escuchando por primera vez. Saludos a Luis y a Eric. Sara Kelly Roque dice, amigo Pedro Alejandro Lava Socorro, escucha este programa, por favor. Rodrigo Reséndiz, saludos y bendiciones, aunque se les extraña por las noches en la radio. Hermelinda Neri, que está teniendo muchísimos problemas con la app. Hermelinda, estamos en redam.mx y luego vamos a ver cómo le hacemos para explicarte. A ver si una telefonista la puede guiar. Sí, ¿no? una telefonista te puede decir. Por lo pronto, redam.mx. Ana Eugenia Roel felicita a todos, dice, por estar de regreso con su extraordinario programa. Es mi horario de comida y cuando el trabajo no me absorba los escucharé en vivo o bien en sus podcasts. Felicidades y gracias por estar de regreso. Y es lo mismo. Ya está Ana Eugenia Roel. Ahora estaría bueno que ahora pasen al debate también. Digan, sí, no, que participen. A ver, Edgar, lo que estás diciendo, sí, ¿de dónde lo sacaste? Sí, claro que va a decir siempre. Te pareces a Fox, ¿no? De mi corazón. De la inspiración. De la inspiración. Compañeros. 50-95, 11-10, también hay que recordarlo. 50-95-11-10. 50-95-11-10 es nuestro multilínea. Tenemos el servicio de telefonía 24 horas. Usted nos puede escuchar como siempre, en nuestra programación tradicional en redam.mx y llamarnos para proponer, para sugerir, para preguntar y para solicitar el servicio que siempre le hemos dado. Gracias, Ricardo Silva, gracias, Araceli Piña, gracias, Edgar Cruz, gracias Pedro Manzano. En la producción, somos más que un equipo de fútbol. En la producción, Marisol Ruiz, Guillermo Vázquez. En los controles, Alejandro Ambrosio, Daniel Morales, Luis Alba, pues si no es nave espacial. Y en los teléfonos, Samantha García y Pilar Rosales. No, bueno, qué bárbaro. Nos hemos al aire de aplaudir, ¿no? ¡Ese es un equipo! De verdad, mira, somos más que un fútbol. Y Marcelino Monroy, que también se aparece por ahí, que él trabaja desde ahí arriba, pero aquí está pendiente. Bueno, equipo enorme. Gracias por estar con nosotros. A continuación, Ramón Piezarro García con Entorno. No se salga de la red. Sí, hola. Rápido se va. Ya, está en... Buenas tardes. Rápido se va de el programa. No, estoy equivocado. Hay que resolverlo del aire acondicionado, no se me ha tocado. Sobre ¿Qué todo. dijiste? Ay, mira, ya hasta me están hablando el celular y se Estas luces son bastante fuertes. Sí, son muy calientes. Son muchas, sí. Son muy calientes. ¿Ya se despidieron? Con los ojos envenenados. Ah, de Facebook no, pero... Facebook. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Ay. Yo también salgo Adiós, Sara. corriendo.